una gama de muchos tipos de temas que salen de este título del cual se estará predicando en esta ocasión. Y para no hacer más largo el tiempo y para iniciar en esta hora, voy a pasarle los micrófonos a nuestros hermanos aquí presentes en la cabina para que ellos den inicio a este tema. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su apoyo. Bueno, damos gracias a Dios por la bendición, hermanos, de estar en este programa. Gracias a nuestro Dios y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? A comenzar con esta segunda carta a los tesalonicenses. Ya habíamos estado hablando en el programa anterior. Vamos a estar viendo algunas cosas. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, hermanos, de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice en el verso, lo voy a leer, verso hasta el 3, dice otra vez: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, vamos a ir viendo, hermanos, en el verso 1, dice aquí en los apuntes que tenemos, que en el capítulo anterior termina con la oración de Pablo por ellos. Él empieza esta sección rogando a ellos mismos. Este tema, hermanos, de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, había ocasionado confusión en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Lo tienes ahí, hermano Rudy? Primera carta a los tesalonicenses, que nos habla de la confusión que había tenido este tema de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Primera carta a los tesalonicenses 4, verso 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera carta 4:13. 4:13 dice la palabra de Dios de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien, entonces ahí, hermanos, gracias, hermano Rudy. Dice el apóstol Pablo que había una cierta confusión, había confusión, ¿verdad? Entonces, y había un error en el capítulo 3, verso 11, dice también de la segunda carta, ahorita lo vamos a ver. Pero mire, verso 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente. Nos habla, hermanos, que no se dejaran engañar tan fácil, que ya habían creído algo y que no porque alguien viniera y nos dijera otra cosa diferente, pues nosotros poder movernos fácilmente. Allá en Mateo capítulo 11, verso 7, y en Hechos capítulo 16, verso 26, habla de no perder nuestro equilibrio espiritual. También dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice Gálatas 1:6, dice: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, aquí la instrucción, hermanos, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gálatas 1:6 habla de eso, hermanos, que no nos dejemos engañar tan fácil. Efesios capítulo 4, verso 14, fíjese lo que dice, 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted es cristiano, y déjeme decirle que pues solamente existe un cristiano. ¿Cuál? El que está en la Biblia. El cristiano es aquel que cree en Cristo, sí, y que ha obedecido lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:31 dice que Jesús le habló a los judíos que habían creído en Él.
les dice Jesús a esos judíos. Esos judíos andaban con él, veían sus obras, sus milagros, sus maravillas, cómo hacía tantas cosas, y ellos, por andar ahí con él, ellos creían que eran discípulos de Jesús. Pero para Jesús no eran discípulos todavía. ¿Por qué? Porque les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien dice que es cristiano porque cree en Cristo, bueno, pues tiene un 50% de verdad, pero le falta el otro 50% que no lo hace un cristiano. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gálatas 1:6 regaña el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia porque fácilmente ahora estaban creyendo otro evangelio diferente. En Efesios capítulo 4, verso 14, también los regaña que no sean como los niños que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. Entonces, nosotros somos cristianos porque hemos obedecido, porque creemos la palabra de Dios. El cristiano es el que ha obedecido de la forma bíblica. Hay algunas personas que dicen, es que todos somos cristianos, nada más que yo soy cristiano católico, cristiano pentecostés, cristiano bautista, cristiano de las asambleas de Dios, cristiano, ahora en la tarde, hermanos, una persona me decía, una persona que tiene aquí en la calle me la encontré, una señora del grupo religioso de los testigos de Jehová. Me dice la señora, le digo, oiga, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que ser testigo de Jehová? Dígame dónde dice la Biblia. Y pues ustedes ya saben cómo se manejan estas personas. Al final me dijo que pues no, ¿verdad? La Biblia no dice que yo tengo que ser testigo de Jehová, que debo de ser seguidor de Cristo. Al final reconoció la persona que los primeros discípulos que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son cristianos. Pero, o sea, esos cristianos son testigos de Jehová. Y le digo, bueno, pero entonces si son cristianos, son seguidores de Cristo. Sí, son testigos de Cristo. Bueno, entonces son testigos de Jehová. Pues sí, por eso. Bueno, entonces Cristo es Jehová. Y total que ahí se hizo la señora, y se hizo bolas y al final ya hasta se enojó, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Resulta que también hasta los testigos de Jehová son cristianos. No, hermano. Los únicos cristianos que existen verdaderamente y por los que va a venir el Señor son los que obedecen, los que hacen la palabra, los que han alcanzado el perdón de sus pecados de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces usted y yo pertenecemos a la iglesia, tenemos un mes, 5 meses, 1 año, 10 años, no podemos estar cambiando tan fácil. A eso es a lo que se está refiriendo. Dice también ahí en el verso 2, ni os conturbéis, Mateo capítulo 24, verso 6, ni por espíritu, alguno que profetizaba en el nombre del Señor, ni por palabra, la palabra de Cristo en Mateo 24, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la primera carta dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera carta a los Tesalonicenses 5:21. Había hermanos inspirados en la congregación que podían probar los espíritus. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, había el don de discernimiento de espíritus. Y en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Y ya en el verso 3, hermanos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mateo capítulo 7 dice del verso 15, déjeme le digo qué es lo que dice. Mateo capítulo 7 verso 15 dice, hablando de la apostasía, dice el Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En Hechos 20:28 y en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3,
En estos textos, hermanos, Pablo usa la misma palabra apostasía, que se refiere a dos doctrinas originadas por el clero romano. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Si usted y yo somos cristianos, no podemos andar con que ahora somos cristianos pentecostés y mañana vamos a ser cristianos bautistas, porque ya vino un bautista y ya me dijo que yo soy salvo nada más por fe, entonces pues ya le voy a cambiar, y ahora voy a hacer mañana hablo con un adventista y ahora ya estoy queriendo guardar el sábado, y así ando, hermanos, brincando de eso. Eso es lo que el apóstol Pablo los regaña. Dice: no os dejéis mover fácilmente, o sea, nos vamos a mantener firmes, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Iba a ver, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjese lo que van a hacer, esto lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Prohibirán casarse. También el grupo que había en aquellos tiempos del apóstol Juan, los gnósticos, ellos creían que darle gusto que no se podía hacer eso, ¿verdad? No podías darle gusto al cuerpo. Bueno, podías darle gusto al cuerpo porque el cuerpo era carnal y era pecado, y el espíritu se mantenía limpio, ¿verdad? Dice ahí que prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participases de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Iglesia de Cristo empezó en el año 33. Varios años después, algunas décadas después, empieza la apostasía. Aquí está diciendo la predicción de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos de la Iglesia se iban a apartar. Una persona se hace anciano, se hace obispo de varias iglesias, y luego otro prohíbe que se case. ¿Quieres servir a Dios? Debes de ser célibe, no te puedes casar. Y aparte, en Semana Santa, que pues también sacan esa otra doctrina equivocada, en Semana Santa no puedes comer carne, y es pecado comer carne de puerco y carne roja y un montón de cosas, hermanos, que ya venía en la Escritura. Segunda carta de Timoteo 3, del 1 al 9, segunda de Pedro 2, y en Judas, hermanos. Dice, hoy en día, ok, bueno, ahí voy a dejar pendiente. Ruiz, ¿quieres comentar algo, hermano? Ahí está, yo leí hasta el capítulo 3, no sé si quieras, ¿lo leemos? A ver. Bueno, vamos a seguir comentando acerca del versículo número 3. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La primera parte dice ahí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todos deberíamos, hermanos y amigos, considerar seriamente cómo se originó la gran apostasía de la cual el apóstol Pablo está hablando precisamente. Entonces, estas apostasías se fueron dando paulatinamente, de una manera en las cuales los hermanos, los miembros de una congregación, los miembros los cuales estaban organizados de acuerdo al plan divino, pues iban teniendo sus propias opiniones, iban teniendo sus propias ideas, y de esta manera ellos empezaron a transgredir la palabra de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, muchos pensaban que los cambios eran una cosa insignificante, que no afectaban la sana doctrina, pero simplemente surgieron posteriormente muchas opiniones personales en las cuales pues ya se estaban tomando como doctrinas. Cabe hacer, hermanos y amigos, un paréntesis en este momento. Ahí tomando precisamente el tema, o hablando acerca de la apostasía, podemos ver que en la actualidad pues existen muchos grupos religiosos, existen muchas personas que se reúnen el primer día de la semana, que se reúnen los sábados,
que tienen reuniones para, entre comillas, adorar a Cristo. Entonces, hermanos, hay dentro de la Iglesia de Cristo también varios grupos, varios pensamientos, varias corrientes que entre unos y otros pues simplemente se etiquetan, se ponen calificativos. Hemos escuchado en ocasiones, hermanos, hablar acerca de los liberales, hemos escuchado hablar también acerca de los conservadores. Pero bueno, ¿qué son estos términos? ¿A qué se refiere? ¿Dónde se originó el problema? ¿Qué fue lo que originó precisamente estas divisiones? ¿Sí? Todos, hermanos, podemos decir que en un sentido general podemos tomar esta actitud. Somos liberales y somos conservadores al mismo tiempo, dependiendo de lo que estemos hablando, dependiendo de cómo estamos siguiendo los mandamientos de nuestro Dios. No es específicamente un grupo, pero definitivamente el hombre, bueno, siempre tiende a hacer estas separaciones. Estas dos corrientes, estos dos grupos, bueno, existe la historia en México acerca de cuál fue el problema, dónde se originó o por qué se originó, qué fue precisamente el motivo, la causa por la cual existe esto. Hay quienes creen que haciendo tal o cual actividad, bueno, se pierde la autonomía. Creen también que, por ejemplo, la centralización de fondos es algo que agrede la sana doctrina, y lo han llamado de esta manera, centralización de fondos. O el establecimiento, por ejemplo, de escuelas de predicación. Dicen que obviamente esto no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero bueno, más allá de que si esté o no esté, tenemos que ir directamente a lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los liberales y acerca de los conservadores? Repito, todos somos conservadores o liberales de acuerdo a cómo estamos ejerciendo nuestro cristianismo, cómo estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. La autonomía es algo importante, es algo trascendental en la vida de toda congregación, en la vida de toda iglesia. Cuando a una congregación se le pide ayuda para una obra en especial, bueno, finalmente las congregaciones deciden en ayudar o en no ayudar. Si se le ayuda por algún tiempo, si se le ayuda, ¿cuánto va a ser el monto de esa ayuda precisamente? O simplemente, ¿cómo es que se va a hacer llegar esta ayuda? Bueno, ¿dónde está entonces la pérdida de la autonomía? Si la congregación que va a ayudar es la que finalmente decide el cómo, el cuándo y de qué modo puede hacerse esta ayuda. Entonces, la autonomía no se pierde de ninguna manera. La centralización de fondos también es un tema, bueno, que se ha escuchado mucho, que en las redes sociales, en toda esta plataforma que tenemos ahora de medios de comunicación, bueno, sabemos y vemos de qué se trata. Aunque no es un lenguaje que nosotros utilizamos normalmente, entendemos que se refiere al hecho de que varias congregaciones envíen precisamente una cantidad de dinero o una parte para que ella a su vez la haga llegar, ¿sí?, a aquellos individuos que están preparándose para la obra del Señor o la utilicen en cierta obra en particular. Podemos notar lo siguiente, ¿sí? Vamos a la escritura allá en Hechos capítulo 11. Fíjese y acompáñenme, por favor, hermano, amigo que nos está escuchando. Vamos allá al Sagrado Libro en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 11, en el versículo 27 al versículo 30. Fíjese bien, dice la palabra de Dios de esta manera: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo.
Vemos que la iglesia en Antioquía envió ayuda. Ahí dice textualmente y claramente la palabra de Dios que fue por mano de Bernabé y Saulo. ¿A quién? Bueno, a los hermanos de Judea. ¿Por qué? Bueno, se iba a presentar una calamidad, una hambruna, una gran escasez de alimento. Pero la centralización, como dicen algunos en Jerusalén, en el verso 30, bueno, ahí está claramente que se envió a los ancianos. Algunos dicen que se envió a los ancianos de cada congregación. De esta manera no existía una centralización y de esta manera tampoco ¿cómo decirlo? Se agredía a la autonomía precisamente de las congregaciones. Pero ¿qué sucede aquí? Fíjese bien, vamos al capítulo 12, pero ahora al versículo número 25. Dice así la palabra de Dios, Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, no nos dice si realmente Bernabé y Saulo repartieron en cada congregación a cada uno de los ancianos. No nos dice eso la palabra de Dios. Nos dice que solamente a los ancianos en Jerusalén, los ancianos de la congregación que se había establecido en Jerusalén precisamente por los apóstoles. Entonces, segunda carta a los Corintios también es otro texto clave que nos arroja luz, nos arroja información acerca de esta situación, de la centralización de fondos, o de que todos o muchas congregaciones simplemente puedan mandar para un solo propósito y utilizarse de una manera incorrecta. Segunda a los Corintios capítulo 8 es donde precisamente nos va a hablar acerca de la ofrenda, nos va a hablar en el sentido de cómo era la manera en la que el apóstol Pablo está poniendo a los hermanos en Corinto. En esta segunda carta ahora vemos cuál es la situación. En la primera carta conocemos por la escritura que había problemas en Corinto, había situaciones graves en las cuales no estaban cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Había problemas con la cena, había problemas de incesto, había problemas de división. Y hermanos, la ofrenda no era la excepción, la ofrenda también se estaba viendo afectada. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 1 y verso 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De esta manera, hermanos, el apóstol Pablo da el mandamiento a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede en la segunda carta, ya en el capítulo 8 y en el capítulo 9? Bueno, vemos precisamente esta situación. El apóstol Pablo menciona que la ofrenda que ellos recogieron, ¿sí?, de las iglesias gentiles, ellos la administraban, o sea, en las palabras de ellos, la centralizaban, ¿sí? Fíjese lo que dice el capítulo 8, versículo 19 y versículo 20, dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañeros de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado, fíjese bien, ahí está la clave, administrado, ¿sí?, por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ahí está la situación de la cual estamos hablando, y no hay de ninguna manera una pérdida de la doctrina sana. Pero también, hermanos, en cuanto al establecimiento de las escuelas de predicación, hay quienes creen que la ofrenda es solo para las necesidades físicas y materiales, pero no para la práctica. En la práctica usan la ofrenda para imprimir folletos, pagar programas radiales, construir edificios. Se creen con la libertad para hacerlo, aunque la Biblia no lo menciona, porque es algo bueno, pero critican que se ayude a un estudiante porque la Biblia no lo autoriza. Son permisivos con sus acciones, pero intolerantes con
las de los demás, ¿sí? Estamos de acuerdo en todas estas aplicaciones, pero no aplicarla en las escuelas de predicación o a su establecimiento, pues al paso de los años se ha demostrado que realmente hay un beneficio. Escuelas, bueno, simplemente son las que nos ayudan precisamente a prepararnos para la obra del Señor. Nos ayudan en el sentido de que hay una libertad, hay un tiempo adecuado en el cual cada uno de nosotros o los hombres que están con esa disposición se preparan. Entonces, hermanos, bueno, esto es algo que como comentábamos al principio, bueno, es un paréntesis que se abre y precisamente es de esas apostasías o es de esos pensamientos que se van distorsionando y posteriormente surgen los pensamientos propios, ¿sí? Surgen los intereses personales y bueno, ya se busca más que el interés por las almas, más que el interés por la palabra de Dios, más que el interés de verdaderamente ganar la vida eterna, ganar ese galardón, bueno, ya es el interés al dinero. La primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos habla precisamente de esta situación, ¿sí? El que tiene realmente amor, pero no precisamente por el dinero. ¿Qué dice, hermano? Hermano Adán, ¿quieres, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios aquí en este pasaje. Primera de Timoteo 6:10. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, hermano, muchas gracias. Bueno, aquí vemos realmente cuál es la situación, el interés que mueve al mundo, el interés que mueve precisamente a la apostasía, el amor al dinero, el amor o poner la prioridad precisamente en el dinero. Bueno, analizando este texto detalladamente, bueno, vemos cuáles son precisamente los peligros de caer en la apostasía. Y vamos a continuar con este versículo 3 precisamente, y le vamos a pasar los micrófonos a nuestro hermano Adán para que pueda seguir dándonos el comentario acerca de esta segunda parte del capítulo 2 y versículo 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Fíjense bien, le voy a pasar los micrófonos a nuestro hermano Adán. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, continuamos con esta carta, ¿verdad? La segunda carta de los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2, amigos y hermanos que nos escuchan. En el capítulo 2, verso 3, ¿sí? Y si bien ya aprendimos y hemos estado estudiando acerca de estas doctrinas, ¿verdad?, que algunos de los mismos hermanos de la Iglesia del Señor manejan. Pero si bien es importante notar, hermanos, lo que dice el verso 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Bueno, el Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Claro que estamos hablando de la segunda venida, ¿verdad?, cuando Él venga a juzgar a este mundo según lo que hayamos hecho, ya sea en el cuerpo, o más bien ya sea lo bueno o lo malo que hayamos hecho, es lo que va a juzgar Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. ¿Y cuál es el tema de importancia de la primera carta a los Tesalonicenses? Pero si bien nos dice el apóstol Pablo que no debemos de ser engañados, hermanos, por aquellas personas que vienen predicándonos el error. Y si bien es importante notar esto, hermanos, dice: antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Si bien esta palabra, ¿sí?, anomías, iniquidad, sin ley, es el significado que se le da a esta persona, ¿verdad?, el hijo de perdición. Esta persona es condenado a la perdición. Podemos ver qué es lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12. Dice así: cuando estaba con ellos en la oración de nuestro Señor Jesucristo, dice Él,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Fíjese bien en esta parte de la Escritura, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Bueno, vemos también cómo la apostasía, hermanos, iba a producir a este hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la apostasía vendría lentamente, pues la apostasía fue un proceso largo. Ahora, la historia revela claramente el desarrollo de esta apostasía, y como ineludiblemente trajo consigo el oficio del papado. Bueno, el hombre de pecado, vamos a ver cómo lo vamos a interpretar en esta parte de la Escritura. Ahora, vamos a ver ahora algunas diferencias entre el anticristo y el hijo de perdición. Fíjese bien, muchos confunden el hombre de perdición con el anticristo, pero es importante que analicemos esta parte de la Escritura junto con la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 18 en adelante. Fíjese bien qué es lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 18 en adelante. Fíjese lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque lo conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y si bien, hermanos, vamos a analizar este texto, fíjese bien, Juan explica que el anticristo es aquel que niega a Cristo, que ha venido en carne. ¿Sí? Ese es el punto número 1. En primer lugar, Juan nos explica que el anticristo es aquel que niega que Cristo ha venido en carne. En segundo lugar, desde el primer siglo hasta el presente ha habido muchos anticristos. Es decir, han surgido muchos anticristos. ¿Sí? En primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18 lo dice. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, los más numerosos anticristos podemos poner ejemplos como los testigos de la atalaya, que afirman que Cristo no era Dios, sino un Dios con D minúscula, un Dios chiquito. Podríamos nombrar a otros anticristos. Estos podríamos decirles que son aquellos que afirman que Jesús es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que es solo Jesús. ¿Sí? Ahora, lo terrible es que en la actualidad encontramos hasta en la misma iglesia del Señor hermanos en Cristo queriendo enfatizar la humanidad de Cristo
y enseñan que al venir a la tierra el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de sus atributos, o que nunca los manifestó. El campeón de esta doctrina dijo públicamente al hermano que se le oponía: usted y yo no servimos al mismo Jesús. Esto es muy cierto, pues estos hermanos sirven a un Jesús que no existe. Aquí está un resumen, fíjese bien, mi amigo y hermano. Ahora vamos a ver un resumen de las descripciones del hombre de pecado. En primer lugar, el hombre de pecado es el que se opone todo lo que se llama Dios. Se opone a todo lo que se llama Dios. En segundo lugar, es aquel que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En tercer lugar, se sienta en el templo de Dios, ¿sí? En cuarto lugar, se exhibe a sí mismo como si fuera Dios. Ahora, en quinto lugar, su aparición fue impedido por alguna fuerza que ya existía cuando Pablo escribió esta carta, según lo que dice ahí en el capítulo 2, versos 6 y 7. Fíjese lo que dice ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 7. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Se fija? El misterio de la iniquidad que conduciría a su aparición ya estaba obrando cuando Pablo escribió esta carta, según lo que dice ahí, acabamos de leer el verso 7. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice en sus primeras palabras: porque ya está en acción. ¿Qué está en acción? Decía el apóstol Pablo. Bueno, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, otra cosa que podríamos decir de este hombre de pecado es que continuará existiendo hasta que el Señor venga, según lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se fija? ¿Quién es el que va a destruir a este hombre de pecado? Bueno, el mismo Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. Pero también el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida, como dice ahí el verso 8. Ahora Él muestra poder, señales y prodigios mentirosos. Fíjese lo que dice el verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, en décimo lugar, vemos que a este hombre de pecado lo describe una cosa más, que es que viene con todo engaño de iniquidad, según lo que dice el verso 10. ¿Sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es importante, hermano, notar que el hombre de pecado, vemos estas características en él, ¿sí? Ya vimos algunas características de él, de este hombre de pecado, pero si bien vamos a tener en cuenta algunas otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, fíjese bien. Conclusiones a las que podemos llegar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 12, las vamos a encontrar un poco más adelante, ¿sí? Porque este hombre de pecado lo encontramos desde el verso 2 o 3 hasta el verso número 12. Es importante que sigamos leyendo la Escritura, ¿sí? Según lo que dice el verso 4, el cual él se opone, esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 13, verso 17, ahí mismo en Lucas capítulo 25, verso 15, en primera carta a los Corintios capítulo 16, verso 9, en Gálatas capítulo 5, verso 17, y en Filipenses 1, 28. Dice: y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora, algunos dicen que el papado no es el hombre de pecado porque los papas adoran a Dios, pero en realidad estos ofrecen culto voluntario, culto inventado por los hombres, según Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. En Colosenses 2, capítulo 2, versos 20 y 23 también lo vamos a encontrar.
Y el Papa mismo es objeto de culto, pues los feligreses se arrodillan delante de él como si fuera Dios. Besan su anillo, etc. Ahora, tanto que se sienta en el templo de Dios, fíjese bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, y Efesios, capítulo 2, verso 21, nos dicen que desde luego no está en el templo verdadero de Dios, sino que ha usurpado el puesto que pertenece solamente a Dios. Como Dios, dice el verso, haciéndose pasar por Dios. Hay muchas citas en las obras católicas que confirman esta declaración. Lo podemos comparar con Ezequiel capítulo 28, verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En Hechos capítulo 12, verso 22, vemos otro ejemplo acerca del rey Herodes. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Verso 23 nos dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Los papas de Roma han reclamado para sí mismos tales títulos como nuestro Señor Dios el Papa, otro Dios sobre la tierra. Han prohibido el matrimonio, un arreglo divino. Han convertido la cena del Señor en el sacrificio de la misa, y no permiten que la gente participe de la copa. Se han atrevido a cambiar los 10 mandamientos para eliminar la prohibición de imágenes. Pretenden hacer el papel de Dios al perdonar pecados. Y esto y muchas cosas más, hermanos. Religiosamente hablando, no hay otro hombre en el mundo más arrogante y orgulloso que el Papa de Roma. A pesar de su fingida humildad, él piensa que puede formular leyes, cambiar leyes, quitar lo establecido por Dios o sustituirlo con su propia ley. Cree que cuando habla oficialmente es infalible, ¿sí? Cuando habla oficialmente, esto es ex cátedra, podríamos decir que de su silla, se dice que él se da el título de un Dios, el cual no puede cambiar lo que ya ha dicho, y se siente con esa autoridad. Ahora, esta persona no tiene respeto alguno por la doctrina de Cristo sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias, sobre la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, la ofrenda y docenas de otras doctrinas. Para él sería igual si no hubiera Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él puede cambiarlo cuando él lo diga desde su silla, ¿sí? La Iglesia Católica se ha atrevido a igualar con la Biblia las tradiciones y los concilios. Vamos a ver del capítulo 2, versos del 5 al 7. Le voy a dejar los micrófonos a nuestro hermano Jaime para que me ayude con estos versos. Dice, hermanos, del capítulo 2, del verso 5 al 7, hablando de lo que continúa, para continuar, ¿verdad?, con lo que está diciendo nuestro hermano. Dice, verso 5 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, iniquidad viene de la palabra anomía, se llama misterio, bueno, porque simplemente no había sido revelado. Dice, este misterio obraba en contra del misterio de Cristo, Efesios capítulo 3, versos del 3 al 5. Dice, ya estaba en acción la apostasía. Jesús dijo que en el juicio él diría a algunos religiosos, apartados de mí, obradores de maldad. Mateo capítulo 7, verso 23. Obradores de maldad, de la palabra anomía, son los que obran sin ley. Pablo se refiere a todos los programas escondidos de Satanás y a los hombres que obran en contra de la ley de Dios para efectuar esta apostasía. Jesús habló claramente de la venida de falsos maestros. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20. Y aún de falsos cristos, Mateo 24, 24. Recuérdese lo que Pablo dijo a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, verso 29. Dice Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. La idolatría, ya estaba entrando en la iglesia. Primera carta a los Corintios capítulo 10,
verso 14, dice, habla sobre el culto a los ángeles. El culto a los ángeles ya estaba entrando en la iglesia, Colosenses 2:18. Algunos hacían mercadería de la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Y adulteraban la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Algunos tomaban la piedad como fuente de ganancia, eso todavía existe, ¿no? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 5. Algunos querían guardar los días, los meses, los tiempos, los años, eso está allá en Gálatas, capítulo 4, verso 10. Algunos enseñaban preceptos humanos, no manejes, no gustes, no tomes, no toques, y el duro trato del cuerpo, Colosenses capítulo 2, verso 10 hasta el 23. Dice, obviamente que eran la simiente del ascetismo y de la vida monástica, y desde luego pues ya había ahí un Diótrefes, tercera carta de Juan, verso 9, que bien prefiguraba a los obispos romanos, quienes anhelan tener el primer lugar. Bueno, ya, y luego dice la otra parte del verso, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice, el desarrollo completo del poder del papado fue detenido por los emperadores romanos, pero al caer Roma, los papas reclamaron para sí mismo todo el poder de emperadores y reyes. Bueno, este texto, hermanos, es uno de los más complicados, ¿verdad?, que hay para explicar. Dice, 2:5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Bueno, solo que hay quien habla, es un término para referirse a una persona. La Biblia no nos dice exactamente o no nos dice claramente quién es. Nosotros podemos sacar por un estudio más profundo, un estudio más a fondo, ¿verdad?, a quién se pudiera estar refiriendo. Nosotros estamos sacando por conclusión, bueno, que son, dice aquí, el desarrollo completo del poder del papado fue detenido por los emperadores romanos. Pero cuando cae Roma, bueno, los papas ahora, la segunda bestia, ¿verdad?, la que fue herida, ¿verdad?, el Apocalipsis, bueno, la falsa religión, hermanos, vuelve a surgir. Se cae el gobierno romano y surge la otra bestia, que es la falsa religión, que tenía una herida como de muerte, pero no le pasó nada, ¿verdad? Dice, durante los primeros 3 siglos la iglesia fue perseguida por ser una religión autorizada por la ley. Por esta causa los obispos ambiciosos no podían obtener la autoridad que querían. Pero en el siglo IV, por causa de invasiones y otros factores, el imperio se debilitaba cada vez más. Pero desde el tiempo en que el emperador cambió la sede del gobierno de Roma a Constantinopla en el siglo IV, se aceleró aún más la caída del imperio. Así pues, el poder de los emperadores disminuía y la autoridad de los obispos aumentaba. En toda la historia eclesiástica no hay otra apostasía que se pueda comparar con esta. Los historiadores más competentes explican todos los detalles de su desarrollo. Sin lugar a dudas, el catolicismo es la corrupción de la iglesia verdadera, pues aún pretende ser la iglesia de Cristo original. La Biblia no explica el cumplimiento de esta profecía acerca de la apostasía, pero es obvio, podemos pensar que describe al papado. Capítulo 2, verso 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los comentaristas insisten en que aquel inicuo es el anticristo, que aparecerá poco antes de la venida de Cristo, pero el apóstol Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que habla acerca del anticristo, y él no dice lo que los comentaristas dicen. Vamos a leer con cuidado primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. ¿Lo tienes, hermano? Primera carta de Juan, hablando del anticristo. Bueno, algunos comentaristas dicen ahí, lo voy a leer otra vez, dice, los comentaristas insisten en que aquel inicuo es el anticristo que aparecerá poco antes de la venida de Cristo, pero la Biblia, o en este caso el apóstol Juan, es el único escritor que habla acerca del anticristo, y él no dice lo que los hombres dicen. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18 y el 22, hermano. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo.
y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y el 22. 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien, entonces, ¿quién es el anticristo? La Biblia es bien clara, hermanos, cuando nos dice, ¿quién es el anticristo? Pues aquel que niega a Cristo, todo aquel que le da contra a Cristo. Bueno, ese es el anticristo. Usted conoce una religión que niegue que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Bueno, ese es el anticristo. Anda casa por casa, bien bonito, peinadito, con corbata y todo. Ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, ellos están negando a Cristo. Segunda carta de Juan, verso 7, hermanos, si la tienes ahí todavía, por favor. Segunda carta de Juan, verso 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien. Juan no habla de un gran hombre o de un horrible anticristo que aparecerá poco antes de la venida de Cristo, sino de los que niegan a Cristo, de los que niegan que Cristo ha venido en carne. Hoy en día las religiones modernas hablan de un hombre que va a aparecer, que va a venir y que trae un 666 y se lo va a poner en la frente y se lo va a poner en la mano derecha, y ese es el anticristo, un hombre malo, algo horrible, que anda por las calles todo cubierto, con una capucha, todo de negro, y bueno, pero eso es lo que los comentaristas, eso es lo que los hombres dicen. Pero Juan no habla acerca de un gran o un horrible anticristo que aparecerá poco antes de la venida de Cristo, sino que los que niegan que Cristo ha venido en carne. El inicuo se manifestó hace muchos siglos, desde el año 600, cuando Bonifacio III fue nombrado obispo universal de la Iglesia. El inicuo no es solo un individuo, sino el papado de Roma. El papado de Roma ese pudiera ser más. Podemos decir que sí, porque cualquier persona es que niega que Cristo ha venido en carne, ese es. Tenemos un comentarista aquí de un hombre llamado McGarvey, dice, McGarvey hace una lista de 9 detalles que demuestran que el papado cumple la profecía acerca de la apostasía y de la aparición del hombre de pecado. Fíjese, 9 cosas, las voy a leer rápidamente antes de hacer un corte, ¿verdad? Dice, número 1, según este comentarista McGarvey, 9 detalles que muestran que el papado cumple la profecía acerca de la apostasía y del hombre de pecado. Número 1, tiene un solo hombre oficial como su cabeza y la arrogancia de sus pretensiones están concentradas en él. Número 2, aquel hombre vino con y salió de una apostasía. La iglesia de Cristo la iglesia que Cristo estableció, una parte se desvía, es la apostasía, y viene la iglesia, ¿verdad? Dice la Iglesia Católica. La misma clase de apostasía que Pablo describe en otros textos, 2 Timoteo 3 del 1 al 9 y 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Número 3, lo que estaba en acción cuando Pablo escribió esta carta, el orgullo espiritual, el no sujetarse a la ley de Dios y el deseo de tener poder, fue detenido por el gobierno civil de Roma, que en aquel tiempo dominaba y perseguía a la iglesia. Número 4, cuando el obispo de Roma comenzó a afirmar y a sostener su poder, estaba en conflicto con el gobierno romano. Número 5, cuando el imperio romano se derrumbó, la iglesia romana llegó a ser todopoderosa. Número 6, la misma apostasía ha sido preservada cuidadosamente. La línea de papas ha sido preservada y aparentemente continuará hasta que Cristo vuelva. Número 7, en estas 9 cosas que este hombre McGarvey dice, el papado se exalta a sí mismo contra Dios y Cristo, reclamando para sí títulos que solo Dios tiene el derecho de llevar. Acuérdese que este hombre, el Papa de la Iglesia Católica, él es el vicario de Cristo, él es el sucesor de Cristo. Bueno, eso es algo que ningún hombre puede ser, porque nosotros tenemos, dice el vicario de Cristo, su santidad también se le llama, el Santo Padre también se le llama, hermanos. Todos esos son títulos de Dios, le pertenecen a Dios, al Espíritu Santo.
Número 8, los papas se sientan en el templo de Dios. Y número 9, el papado comprueba sus pretensiones por medio de milagros fraudulentos, señales y prodigios, sanidades efectuadas no por los papas, sino por reliquias, por altares y por santuarios. Dicen los papas de Roma que son sucesores del apóstol Pedro, pero en realidad quieren sustituir a Dios y a Cristo. No solo son falsos apóstoles, sino también falsos dioses y falsos cristos. Este texto confirma que cuando Cristo venga, no habrá un rapto secreto para sacar a los discípulos del mundo durante la supuesta gran tribulación, para después venir otra vez, otra tercera vez, para establecer su reino aquí en la tierra, para reinar por 1000 años. Tales conceptos son el fruto de la imaginación fértil de soñadores religiosos. Cuando Cristo venga, número 1, todos los muertos resucitarán. Número 2, los vivos serán transformados. Número 3, la tierra será quemada. Número 4, todos compareceremos delante del tribunal del Señor para ser juzgados, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos.